Cuando terminó el Gran Premio francés en 1958 y se retiró oficialmente de las carreras, tenía un récord del cual sentirse orgulloso. Participó en un total de 51 carreras de Gran Premio y ganó 24 de ellas. En 11 llegó de segundo, en una de tercero, en 2 de cuarto, en 10 tuvo que retirarse y en 5 de ellas no logró clasificar. En promedio casi venció en una de cada 2 carreras. Nadie más se ha acercado a ese nivel de desempeño, ni siquiera Michael Schumacher. Siempre se mantuvo en contacto con el ambiente moderno del automovilismo y siempre fue un miembro activo de la Asociación de Expilotos, de la cual fue también miembro fundador. Fangio también se mantenía bien informado sobre el estado de los Fórmula 1 y sobre los pilotos modernos. Siempre le interesó el progreso técnico del deporte, lo cual resulta apropiado para un hombre que comenzó su carrera como mecánico. El 17 de julio de 1995, Juan Manuel Fangio murió después de una larga enfermedad. Stirling Moss, su gran amigo y rival, se sintió muy afectado por el suceso. Él era capaz de hacer andar esta cosa y ahora veo por qué. El hecho de haber conducido hoy este auto me ha hecho sentir estupendo. Es un auto fantástico y estamos hablando de Fangio, quien fue un hombre fantástico. Algunos de nosotros tuvimos la suerte de conocerlo en persona, pero en todo caso, fue un hombre que tuvo una fuerte presencia en muchos lugares. Nunca decía nada malo de otras personas. No era la persona que hablaba mal de los demás, ni decía cuán bueno era. Fue un hombre humilde y sin embargo alcanzó la grandeza. Si pensamos en ello, veremos que eso es algo notable. Cuando yo conducía con él, en el mismo equipo, era fantástico. Me dejaba que lo siguiera tan de cerca como yo quisiera y nunca hizo algo fuera de las normas. Nunca escuché a ningún piloto decir, eso es extraño, él tomó mi parte de la carretera. Esas cosas nunca pasaban con Fangio. Debo decir también que era bastante difícil tratar de vencerlo. No era la clase de persona que decía, después de ti, Club. Siempre actuaba con sentido ético. Siempre fue un placer competir contra él. Ser vencido por él era más placentero que ser vencido por cualquier otro corredor.